Hola, mi nombre es Giancarlos Huelvas y estoy en este grupo para presentar un tema muy importante de un personaje que aportó mucho en la historia. Hablamos de Maximilian Karl Emil Viva, más conocido como Max Viva, el personaje que por supuesto se convirtió en el padre de la sociología, en alguien que contribuyó mucho a lo que es hoy y se le puede llamar también burocracia. Pero ¿quién fue Max Viva? Fue un hombre que fue politólogo, sociólogo, economista, jurista y alguien que, bueno, también como le repetimos, pues nos dio la burocracia para que en muchos sistemas de gobierno y en muchos países, estructuras organizacionales en la economía y en lo empresarial, pues pudiese también pues dar su aporte. ¿Qué es la burocracia? Según Maximilian, la burocracia es un sistema estructural organizacional en el cual pues, se desarrolla y se estructura, valga la redundancia, jerárquicamente, en donde hay un poder, un mandato superior que es el que domina esa estructura organizacional dentro de la economía, dentro de la política, dentro de muchos campos. Este término también es utilizado en la sociología, en la ciencia administrativa y también en la administración pública. Es un conjunto de técnicas en las cuales pues, se puede también definir esas funciones o roles, como por ejemplo hablamos en la política, presidente, todo lo que es el sector legislativo y cada uno de los que de allí se desprenden para delegar funciones en los cargos públicos. Es un ejemplo muy claro. Y en cuanto a lo empresarial, ya sabemos que hay un jefe, gerente, administrador y todo eso, pero todo parte de una cabeza que es la que lleva el liderazgo del proyecto. En esto podemos definir lo que es un poco la burocracia. Luego de contextualizarnos un poco con Max Viva, también de conocer en un inicio y algo muy generalizado lo que es la teoría de la burocracia de este gran sociólogo, pues tenemos tres tipos de sociedades. Por ejemplo, sociedad tradicional, que es el tema familiar, patriarcado, en el que vemos una jerarquización y ya sabemos que podemos conocer un poco quién es la cabeza de pronto de esta estructura, que pueden ser los abuelos, los padres, luego los hijos, y así podemos por allí disolver lo que es esta forma jerárquica. Luego se viene la sociedad carismática, que en sociedad pueden haber un grupo de amigos, siempre está un líder, siempre hay alguien que va en cabeza, de pronto viene alguien que es el más eficiente o por allí tomar en cuenta que tenga muchas capacidades, y hay otros que van a tener un poquito más de carisma en cuanto a esto. Luego se viene la sociedad burocrática, que ya nos metemos en el tema netamente empresarial, estructural, de algunas organizaciones que sí constituyen una estructura, como lo decíamos anteriormente, en los cuales pues, podemos ver los roles, las funciones que tiene cada uno dentro de esta organización. Pero continuamos ampliando la teoría de la burocracia con cada uno de nuestros compañeros, que a continuación les van a contar sobre características, sobre la línea de tiempo, objetivos y mucho más. Características de la burocracia. Según Weber, la burocracia debe tener las siguientes características o rasgos principales. En primera instancia encontramos el carácter legal de normas y reglamentos. Esto es una especie de organigrama bien definido con sus cargos que establecen las organizaciones para cumplir sus objetivos. Esto cubre todas las áreas. Estas normas y leyes deben ser muy racionales y definidas. En segundo lugar está el carácter formal de las comunicaciones. Esto se puede ver como una documentación necesaria que se hace para vigilar las empresas, los movimientos de la empresa. Y sí, para ser un poco más clara, es una comunicación entre los empleados para saber cuáles son sus funciones y cumplirlas. En tercer lugar, encontramos el carácter racional y división del trabajo. Esto es la manera en que cada integrante de la organización
sabe qué tiene que hacer, cómo hacerlo y con qué personas puede contar para así no dañar la estructura y así esta organización poder cumplir sus objetivos. Luego sigue la impersonalidad en las relaciones. Esto lo vemos de la siguiente manera. Cada quien tiene un cargo y sabe cuál es su función. Entonces, dependiendo de ese cargo, existe una obediencia que ellos deben cumplir porque estas funciones prevalecen a lo largo del tiempo. Luego viene la jerarquía de la autoridad. Cada quien tiene un jefe absoluto y que ellos tienen que estar al tanto de todo y ninguno se puede quedar sin la supervisión y el control de estos. Rutinas y procedimientos estandarizados. Cada cargo tiene unas normas y reglas establecidas por la organización. Por ende, la persona no puede hacer lo que quiera y su desempeño debe estar de acuerdo a los procedimientos que mantenga dentro de la empresa. Competencia técnica y meritocrática. En la burocracia se da de que el personal es escogido por sus títulos y por sus estudios. Es decir, que si un administrador estaba en un cargo y sus títulos eran básicos, pues ya no es competente. Su cargo pasa a una persona que lo sea por sus méritos y por los títulos que tenga. Profesionalización de los participantes. Un administrador es profesional por las siguientes razones. Primero, es un asalariado. Especialista, es escogido por sus méritos o por su desempeño, o es fiel a su trabajo y a la empresa. Por último, está la completa previsión del funcionamiento. En la organización, cada funcionario está supervisado, por lo tanto, sus acciones deben estar en regla por las normas para así alcanzar la máxima excelencia. Hablemos de los impactos de la burocracia en los diferentes contextos: económico, político y social. Económico. En este caso, favorece los intereses del sistema económico establecidos en el Estado, sea capitalista o socialista. La burocracia se nutre y a su vez lo sostiene, ya que al igual que el Estado, necesita de esta para lograr sus fines. La burocracia en el sistema económico es vista como un instrumento, ya que la burocracia es un sistema organizacional donde se dividen las responsabilidades y de esta manera es mucho más fácil lograr los fines de una manera más eficaz. Contexto político. En este contexto vemos que la aparición de la burocracia está asociada al surgimiento de los estados modernos, aunque estos ya existían en el mundo antiguo. Asimismo, la burocracia racionalizó la estructura de gobierno y las formas de acceder a este. De esta manera, se implanta la democracia como un sistema político y esta se convierte en el campo más favorable para la burocracia por el hecho de esta necesitarla y estimularla. Contexto social. Este contexto está bastante ligado al contexto político, tanto así que podríamos llamarlo contexto sociopolítico, ya que en este ocurre la evolución de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, la cual está asociada al desarrollo del Estado moderno como forma de organización social. Asimismo, la separación de la política y la religión, lo cual generó la centralización del poder político y la potenciación de la figura del ciudadano como elemento individual y colectivo. Esto genera la necesidad de coordinar y controlar actividades para lograr fines colectivos de una organización o ya sea una sociedad donde se logren objetivos comunes que beneficien a un mismo grupo de personas. La burocracia ideal es un instrumento conceptual creado por Max Weber, usado en la sociología para aprender los rasgos esenciales por ciertos fenómenos sociales,
Los ejemplos de este tipo ideal son la autoridad, el poder, el feudalismo y la ética protestante. Como bien sabemos, la autoridad en la burocracia es el poder aceptado como legítimo de todos aquellos que dan a aparecer los órdenes jerárquicos. El poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social. El feudalismo, sabemos que se denomina feudalismo a la organización social, política y económica que predominó en Europa en el siglo IX y en el siglo XV. Y la ética protestante puede definirse como una serie de guías que orientan a la acción personal o acción de conjunto de modelos de vida. Weber hace una clasificación de las distintas variedades del tipo ideal presentes en la sociedad humana. Estos tipos de ideales se componen como tipo ideal histórico, tipo ideal de la sociología general y tipo de acción ideal o ideal de acción, por decirlo así. El tipo ideal histórico está centrado en una época histórica dada. Por ejemplo, tenemos un capitalismo moderno. El tipo de ideal de la sociología general estarían presentes en todas las sociedades. O sea, un ejemplo sería hoy en día la burocracia. El tipo de acción ideal está basado en la conducta humana en la que el individuo o individuos que la producen la establecen como un sentido personal. El tipo ideal estructural hace referencia que resaltan a la acción social. Por ejemplo, tenemos la dominación tradicional. La dominación tradicional es la probabilidad de un grupo de personas determinado